hablar con alguien del riñón de Independiente. Y digo del riñón, y también digo un baluarte del fútbol argentino, no solo de Independiente. Una de las grandes figuras que arrojó este fútbol argentino. Estamos en comunicación con Miguel Ángel Pepe Santoro. Miguel, Dani García de Noche en Perú te saluda, ¿cómo te va? Hola García, ¿cómo le va? Buenas noches, un saludo cordial para todos. Muchas gracias por participar en nuestro programa y nada, estos minutos para hablar del fútbol argentino un poco y hablar de Independiente. Es lo primero que se me viene a la mente de preguntarte, ¿cómo estás viendo hoy a Independiente, incluso en un año particular, ¿no? Con elecciones a muy corto futuro. Mirá, desgraciadamente es como decís vos, empezamos muy bien, con mucha ilusión, mucha garra, buen fútbol, y desgraciadamente los últimos partidos los resultados no se están dando, el juego no es el mismo, y bueno, veo que anímicamente el equipo en el último partido cayó. Esperemos que con la experiencia que tiene Falcioni, varios jugadores ahí del equipo que tienen ya muchos años en primera división, esto se pueda revertir, cambiando un poquitito el optimismo, cambiando un poquitito las ganas. Yo creo que Independiente tiene posibilidades de levantar y bueno, darnos la satisfacción a todos los hinchas de que el equipo pueda clasificar. No Vos decías primero, sino en recién, alguna sí, copa, sí, ¿no? perdón, Estamos perdón. hablando de eso. Sí, perdóname, se fue la voz, no sé si decías algo más. No, que Independiente tiene todavía la oportunidad de poder clasificar en alguna copa. Claro, Siempre, sí, sí, lógicamente, revertir el momento futbolístico que tiene en este instante, ¿no? claro, claro, claro. Vos mencionabas, por ejemplo, ¿no? Y de cabeza de grupo y con una gran experiencia, ¿no? Julio Falcioni. ¿Cómo lo ves a Julio en esta etapa en el rojo? Bueno, supongo que confían en su espalda y en su experiencia porque es un técnico muy capaz y ha estado al frente de grandes equipos con gran juego, ¿no? Pero en este momento, ¿cómo lo ves a Julio? Mira, Julio tiene su capacidad, tiene su tranquilidad que le da toda la experiencia que tiene. Tenés que pensar y un poquitito analizar que Independiente es una plantilla corta. Se lastimaron un par de jugadores en cierto momento y bueno, no tiene mucho recambio y lógicamente se fue resintiendo. Y los resultados a veces cuando no se dan, la parte anímica es fundamental. Y esperemos, por eso te digo yo, con la experiencia y con la experiencia no solamente de él, sino la experiencia de algunos jugadores que ya son grandes y tienen muchos años en primera división, con eso se pueda revertir este momento. Eso no me cabe la menor manera de poder pensarlo de que así puede ser. Hablabas también de los jugadores experimentados, grandes, incluso no tan grandes, pero con mucha experiencia, como por ejemplo el arquero Sebastián Sosa, ¿no? Después el Tenés a goleador, el Isaurralde, capitán Romero, tenés a Romero, a los o dos Romero, son claro, gente que claro, tiene claro. muchas cosas. Digo, Roa mismo tiene de experiencia, el pibe Busto también tiene experiencia, porque hace claro. varios años que ya está de titular en primera división. Y tienen que acompañar a los pibes y motivar a los chicos y hacer despertar ese optimismo. Justamente eso te iba a consultar, ¿no? Porque tenés una buena base de jugadores experimentados, grandes, con experiencia, y los jóvenes que van emergiendo, que parecen tener un caudal futbolístico y técnico muy, muy grande, pero vos que también tenés una vasta experiencia en el fútbol argentino y de entrenador, ¿cómo se hace esa transición o ese mix entre los pibes, los jóvenes, y los grandes? Yo pienso que los grandes tienen que transmitir la confianza y darle el estímulo. Y los chicos tienen que pensar que solamente jugando bien al fulbito no sirve, hay que acompañarlo con un poco de sacrificio, buena voluntad y un poco de garra, como se le dice, ¿no? Buenas noches, Miguel, ¿cómo te va? Cristian te saluda de este lado.
¿Cómo Yo te te va? saco Muy bien. me alegro. Yo te saco un poquito del tema independiente. Muy poco saben, nuestros oyentes quizás no lo sepan, pero sos el descubridor de una de las figuras que estamos viviendo hoy en día y que alabamos y que está en la tapa de todos los diarios. Digo, sos el descubridor del Dibu Martínez. Digo, hay un gran mérito tuyo acá. ¿Cómo fue eso? Por suerte se vino a probar Independiente después de tener dos desencantos, que fueron dos pruebas que intentó en otro lado que no tuvo fortuna. Vino al club del que él es hincha y yo tuve la fortuna de probarlo. Pero el valor máximo que tuviera acá, que él eligió Independiente donde es hincha. Yo tuve la fortuna de poder decir, sí, vamos a ficharlo. Y después la capacidad de él y el sacrificio de él fueron fundamentales e importantes. Es el verdadero valor, el verdadero objetivo, que vos tenés marcado un camino y bueno, él lo cumplió a la perfección y estamos teniendo los frutos, todo el hincha de Independiente y de la gente del fútbol argentino, de tener un gran arquero bajo los tres palos. ¿Cómo tomas el hecho de todo lo que se habla y el hecho de que a veces muchos lo han tildado hasta de prepotente o por su forma de ser quizás ahí, pero de hecho no se lo ve así después cuando declara y demás, se lo ve un pibe muy humilde, pero viste con el tema de las cargadas y eso, ¿vos cómo lo ves a eso? ¿Está bien? ¿Tendría que bajar un cambio? No, acá por ejemplo cambio no. Lo que tiene la capacidad de estar tranquilo y ver al contrario que tenés enfrente y tratar de sacarle alguna ventajita, que donde Ajá. la ventajita esa es como es provocándole un poquitito como la cargada. Vos fijate que, por ejemplo, dejá acá el fútbol argentino, jugó Sí. contra Ronaldo, tenía que patear un Con penal Cristiano, Ronaldo, claro. y Sí. lo provocó y Ronaldo no quiso patear el penal. Una persona que está cansado de hacer goles y de estar cansado de jugar en primera división con una experiencia tremenda. Y eso, por ejemplo, te sacás una pequeña ventajita que lógicamente te da un rédito bueno. Buenas En- en- noches, Miguel Ángel. Lucas te saluda. Te vuelvo a traer un poquito al tema de Independiente. Hoy, cuando arrancamos el programa, nosotros tenemos una sección de efemérides y recordábamos que se cumple un aniversario de la quinta Copa Libertadores que consiguió justamente el Rojo, de las cuales vos fuiste campeón en las 4 anteriores. Y bueno, después finalmente terminará logrando 2 copas más, ¿no? Y ya a partir del 84, Independiente le costó volver a competir en el ámbito internacional. Para los más jóvenes, ¿por qué pensás que un equipo así tan grande y tan ganador a nivel internacional se fue decayendo en ese sentido con el paso de los años? Yo pienso que hay un problema general que tienen todas las instituciones, que es el problema del valor del dinero que tenemos acá, que la plata nuestra sirve muy poco. Y lógicamente para el jugador tentado por el exterior, los objetivos son otros. Nosotros, por ejemplo, éramos pibe y el objetivo era poder jugar en primera. Y cuando llegabas a un equipo grande, mantenerte en esa primera división hasta que, bueno, termine la carrera. Eran muy pocos los jugadores que se vendían o se querían ir de la institución. Hoy en día los jugadores tratan de hacer lo mejor posible en 6 meses y tratar de buscar otro futuro. Y desgraciadamente los mejores jugadores, vos fijate que tenés que armar la selección de 25 jugadores, capaz que tener el fútbol local 2 o 3. Eso quiere decir que lo mejor se lo llevaron. Y bueno, claro. sí, bien, esta pandemia pudo haber servido para que muchos chicos puedan ir surgiendo, pero los chicos, lógicamente, cuando lo podés apurar, los chicos tienen su altibajo, después cuando ya conocieron el medio ambiente y analizaron y tuvieron un par de golpes, van teniendo su experiencia y lógicamente van teniendo mejor rendimiento. Yo pienso que el fútbol argentino es así, Independiente no es una excepción. Ahora, se desprende de esto último que vos nos contás, digo, la brecha económica con el viejo continente y nosotros es muy amplia y de eso se trata, ¿no? Un poco la actualidad. El jugador hace 2 o 3 goles y ya rápidamente Europa posa los ojos sobre ese juvenil o sobre ese jugador y se lo lleva. Ahora,
te pregunto, ¿también está el tema de que se perdió un poco el sentido de pertenencia? Digo, antes, más allá del dinero, había muchos jugadores que se quedaban por amor a la camiseta. Digo, tu caso, el caso del Bocha, como dos casos emblemáticos del Rojo, ¿no? ¿Hay un poco de falta de eso también? Yo pienso que las vidas cambiaron mucho. Y que al cambiar mucho, yo calculo que no fue para bien. Más en la parte económica. La parte económica, por eso yo te decía que eran muy pocos los jugadores que emigraban. Quería decir que acá estábamos bien. Ahora en este momento es como decís vos, el jugador se destaca un par de partidos y ya está pensando en irse para México, para irse para Europa, qué sé yo, para cualquier lado, hasta Asia se están yendo. Otros mercados. Claro, porque vos ves que hay mucha diferencia. El dote de allá, ganar 4 o 5 mil dólares, nada. Y acá 4 o 5 mil dólares es muy difícil ganarlo. Es mucho dinero. Y los clubes no es difícil ganarlo. Los clubes se les hace difícil pagarlo. Miguel, ¿te gustaría volver a la conducción técnica en algún momento de Independiente o ya estás retirado de eso? No, yo me retiré cuando dije no dirijo más. Además ya el ciclo mío para poder dirigir se terminó. Yo en este momento sigo trabajando dentro de lo que a mí me gusta, la carrera que yo aprendí, la experiencia que tuve en mi puesto, trato de transmitir a los muchachos que son coordinadores, y bueno, haciendo lo mejor siempre dentro del círculo de Independiente. ¿Ves alguna mejora o ves tu mano en ese día a día con el entrenamiento de arqueros y la coordinación esa que mencionás? Mirá, el entrenamiento de arquero estamos actualizados al alto rendimiento. El problema que hubo acá, en divisiones inferiores, que hubo mucho tiempo parado y se entrenaba con Zoom. Y no es lo mismo entrenar con Zoom que entrenar en el campo de juego, más en el puesto de arquero. La parte física es importante, pero la parte técnica es más importante que la física, porque vos la parte técnica que incorporás es muy difícil que la pierdas. Con una buena parte física la podés reproducir tranquilamente. Bueno, pero hay que tener paciencia. Independiente tiene un plantel de arqueros con mucha perspectiva. Lógicamente es importante el esfuerzo que puedan tener ellos y el deseo que quieran tener ellos. Yo pienso, si uno eligió un puesto de arquero, que es un puesto muy difícil, y el objetivo de él es triunfar y vivir del fútbol, y bueno, se tiene que sacrificar día tras día y tratar de progresar también día tras día en la parte física y técnica, o técnica y física. Te comparon los uruguayos ahí en la parte de arqueros, en la parte de Independiente. ¿Hay algún tipo de distinción entre lo que es el arquero uruguayo y el arquero argentino? ¿Lo toman mejor lo que le pueda recomendar que al argentino o se maneja más o menos similares? Nos manejamos con todo de la misma manera. Acá hay una cosa que es sencilla y es un poquitito analizar lo que yo te explicaba anteriormente. Uno cuando va a otro país va a triunfar y no escatima nada. Quiere un objetivo puesto. No hay nada que te desvíe ese camino. Esos son lo que toman los chicos cuando uno va afuera, como cuando yo fui afuera. Yo me acuerdo que cuando yo estuve en España, había una modalidad de trabajo distinta. Como vos vas a otro lado con esa mira y viéndote los compañeros que te observan a vos, viendo lo que vos haces, y querés estar a la altura de ellos. Y bueno, ese esfuerzo que yo hice en ese momento, tuve unos problemas que tuve hemorroides por 10 días, porque hice cosas que no estaba acostumbrado a hacer. Claro. Pero el deseo mismo y el objetivo. ¿Esto te pasó en Málaga tenía, o en Hércules? ¿O en los dos casos era lo mismo? Sí, no, en el Hércules allá de Alicante. ¿Sí? Yo nunca estuve trabajando con pesas ni nada por el estilo. Yo me acuerdo que hacíamos la pretemporada subiendo montaña y llegábamos al circuito arriba, de ahí tenías que trabajar con pesa.
y con pesas con sobrecarga bastante importante, que vos nunca lo habías hecho. Hoy en día acá en Argentina se está trabajando con pesas ya con los chicos de 14 años. Claro, ¿Te das claro, cuenta? Ya en ese sentido fue ya una empezás de muy evolución. chicos. Y vos, por ejemplo, con esa evolución tenés potencia, tenés reacción, tenés velocidad y tenés montones de cosas, de beneficios que hoy la preparación física te la da. Siguiendo un poco lo que decía mi compañero, ¿no? Sobre los arqueros uruguayos, digo, Independiente ha tenido a lo largo de su riquísima historia un sinfín de grandes arqueros, ¿no? Incluso, digo, grandes arqueros que han salido del riñón del club. Y Ahora, muchos arqueros uruguayos voy tuvo a para través de atrás y Independiente en recuerdo su a historia. Campaña con una gran performance, y ahora Sosa. Digo, ¿es tremendo? ¿Es casualidad o es el trabajo también que se da? Uruguay siempre fue un lugar que tuvo buenos arqueros. Bueno, vos también si analizás un poquitito, el arquero que tiene Uruguay es argentino, Muslera. Argentino, sí, sí. Vos, por ejemplo, sí, yo te puedo llamar de la época mía, de Pereira, que salió campeón con Independiente, era uruguayo. Ujú. Goyen era uruguayo. Benarrico Sí. era uruguayo. Y como él te puedo mencionar varios. Sosa es uruguayo. Nosotros tenemos 2 pibes de ahí que están en el plantel profesional que son uruguayos también. Bueno, te hago una consulta ya saliendo un poco de la actualidad y como para tocar un poco la fibra de la nostalgia del hincha independiente o del joven, incluso hincha independiente también que nos está escuchando. Eh, Vos tenés, en el lomo tenés 4 Libertadores, una Interamericana, una Intercontinental, 4 torneos locales. ¿Qué se siente ser parte de esta historia grande? 343 partidos, creo, en el rojo. ¿Qué se siente ser parte de esta historia grande de Independiente? Mirá, yo siempre digo que fui tocado por la varita, porque vos sos hincha de Independiente, yo de bien chiquito mi padre me llevaba a ver al equipo, en ese momento teníamos la delantera que era de la selección, veías un fútbol que salía lleno de cada instante y te hiciste hincha de un club, y vos como cuando empezás tu carrera, que tenés el objetivo, ¿cuál es? Tratar de poder tener el sueño de poder jugar en primera. Bueno, tuve la fortuna de poder lograrlo, y después que vos estás en primera, ¿qué querés? Ganar campeonato. Tuve la fortuna de ganar los campeonatos. Después, ¿qué querés? ¿Ganás un campeonato? ¿Querés salir campeón de América? Y bueno, se me dio campeón de América, se me dio la selección, y bueno, tuve la fortuna de, como te dije anteriormente, tocado por la varita, de todos los logros que uno como jugador que pudo haber soñado, lo pude conquistar. Así que yo pienso que en ese sentido estoy muy orgulloso y lógicamente muy feliz de la carrera que hice como futbolista. En aquel 1973 le ganan la Juve 1-0 a la Juventus de Italia para obtener la Intercontinental. Ahora te pregunto, mirando un poco el fútbol ahora, ¿la brecha entre el nivel de los equipos europeos y los sudamericanos se acrecentó demasiado, o sea, mucho? Digo, más allá de lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? De lo del dinero y por ahí los planteles se arman de otra manera, pero ya quedamos muy lejos. Mirá, yo no sé, nosotros tenemos que pensar que estamos muy orgullosos de la selección que tenemos. Si bien es cierto que la mayoría de los jugadores juegan en Europa y tienen competencias internacionales muy buenas y tienen roces muy importantes, sería importante que competir y tener partidos con el fútbol europeo. Por ejemplo, Independiente, me estabas mencionando vos los grandes logros que tuvo, pero Independiente, no te olvides, cuando empezó sus grandes logros, era invitado de todo el continente europeo, Centroamérica, de México, de todos lados para jugar. ¿Qué era lo que pensaban? Y miraron el fútbol sudamericano. Y nosotros íbamos con el fútbol nuestro, practicábamos ¿No? contra los europeos y ganábamos. Y teníamos nuestro beneficio.
Yo tuve 3 veces la oportunidad de representar a América contra los europeos. Ganamos siempre los americanos. Y había jugadores de un nombre europeo que eran tremendos. Vos si veías nombre por nombre, decís, no, esto no pueden ganar nunca. Pero íbamos con nuestro juego, con nuestro sistema y con nuestra manera. Ellos copiaron mucho, como se llevan los jugadores técnicos para allá, porque sienten que el jugador sudamericano es importante. Y da mucha enseñanza. Antes, en la época mía, cuando yo llegué al Hércules, se jugaba de una manera. Ahora se juega de una manera muy distinta en toda España, que la mayoría de los equipos la practican. Y bueno, nosotros copiamos mucho de lo que eran del fútbol europeo, que jugaban todos para defender. Vos, por ejemplo, ¿qué tenés acá en el fútbol argentino? Que River se sobresale a los demás conjuntos y al más juego de equipo. ¿Por qué? Porque tiene una manera, un sistema, algo que fue siempre sudamericano. Nosotros buscamos mucho a veces el sistema europeo, destrucción. Pensamos más en destruir que crear. Esos son los pensamientos que tenemos, que yo pienso que, bueno, son a través de la historia que se tienen que revertir. Te hago las últimas dos y ya te liberamos y volvemos a agradecerte tus minutos acá en el aire de nuestro programa. Seguramente te acordás, y aparte te lo consulto a vos como protagonista directo, ¿no? Primero te hago recordar una jugada Mundial de México en 1970, Uruguay-Brasil, y Pelé le hace un amago a Mazurkiewicz, el arquero uruguayo, y se la toca por el otro lado y se va al lado del palo. Años después, ¿es cierto que Alonso te la quiso hacer a vos? Contame vos. No, Alonso me la hizo la jugada. Ah. Pero si vos mirás anterior a la jugada, el defensor me deja pasar la pelota para que la agarre yo. Sí. Y atrás del defensor estaba Alonso. Que para mí era offside, pero fue un golazo. Lógicamente, el arquero siempre tiene que ir a la mague. Claro, porque claro. Si vos estás pensando en una jugada y vos esa jugada que vos estás pensando, después la cambia el delantero, y bueno, virtud del delantero. Vos viste, más allá de que una terminó en gol y la otra no, vos viste las dos jugadas. ¿Cuál fue más bonita, más linda? Son similares las dos jugadas. Lo que pasa es que una pelota entró dentro del arco y la otra salió al lado del palo. Claro. Bien. Pero la iniciativa la tuvo Pelé. Y el otro, el alumno que la asimiló, la ejecutó mejor que el maestro. Está bien. Muchas veces pasa eso, ¿no? Y claro que pasa. Vos sabés que las cosas buenas siempre hay que tratar de copiarlas. Claro, claro. Bueno, la última, cerramos con esto. Mira, te cuento, nosotros tenemos un bloque que se llama El Rincón del 10 y es compilar un poco las anécdotas que nuestros entrevistados pudieron tener con Diego Armando Maradona, nuestro 10, ¿no? Por ejemplo, el 10 mundial. ¿Vos tuviste la oportunidad de compartir algo con él? ¿Tenés alguna anécdota? ¿Tenés no sé, alguna charla, algún encuentro que nos puedas compartir a nosotros para conocer un poco más ese Diego humano, ¿no? Que no se conocía tanto. Mirá, yo a Diego lo conocí jugando en Argentino Juniors. Y vos lo veías que ya marcaba un camino de crack. Claro. Esos caminos que te marcan la magia de los jugadores, que son los distintos. Distinto, claro. Después Diego dejó de jugar, yo estaba en la selección y quería venir a trabajar conmigo. Le decía a Checho Batista, poneme a trabajar con Pepe, a pelotear los arqueros. Y bueno, conversé varias veces y hace poquito Independiente le hizo una despedida cuando estuvo jugando con Gimnasia acá, que fue una despedida que fue muy emotiva, muy linda. Y bueno, yo estuve ahí con él, estuvimos en el medio de la cancha, estuvimos conversando un buen rato. Y bueno, lógicamente reconocemos todas las grandes condiciones que tenía Maradona, que sembró su fútbol por todo el mundo. No solamente en los campeonatos mundiales, sino en los equipos que vistió la camiseta con mucha hidalguía. Claro. Sí, lo vamos a recordar siempre en lo más alto al Diego, y bueno, siempre
tratamos de que nuestros entrevistados, como te decía, ¿no? Cuenten algo más cercano, más humano, que quizás el público en general eso no lo puede llegar a ver o a sentir. Pepe, te saludamos, la verdad, un gusto enorme que nos dimos. Como dije al principio, una de las grandes glorias que entregó nuestro fútbol y que entregó Independiente, ¿no? Uno de los grandes de Argentina. Te agradecemos, te mandamos un gran abrazo y seguramente te encontremos en otro momento. Bueno, el abrazo te lo retribuyo, muy agradecido. Y bueno, cuando gusten, llámenme que estoy a sus órdenes. Mucha suerte y un saludo grande para todos los oyentes. Muchas gracias, Pepe. Adiós. Un abrazo grande. Y ahí pasaba Miguel Ángel Pepe Santoro, gloria de Independiente y del fútbol argentino. Bueno.